Dios te bendiga, ¿cómo estás? Quería compartir con vos un estudio que hice referente a los galos, aquellos que habitaron aquella ciudad de Galacia, donde Pablo fundó nada más y nada menos que esa iglesia de los Gálatas. Viene bien saber un poco de ese pueblo para que vos puedas comprender contra qué pueblos, costumbres y todo le tocó luchar a Pablo para abrir puertas al predicar la palabra de Dios. Los Gálatas tenían un montón de particularidades que eran digna de ser evaluada, estudiada y reconocida. Te cuento, vos ponete un poquito en el lugar de Pablo y fíjate contra qué tuvo que luchar. Es decir, bueno, los Gálatas eran originarios de Europa, ellos venían más bien de un sector de Alemania, de Francia, en su gran mayoría, de Bélgica, y bueno, se radicaron allí, en esa zona de Asia Menor. Y este pueblo de los galos eran un pueblo que estaban muy preparados para las batallas, ellos son muy reconocidos porque habían mantenido muchas batallas sangrientas. Eran un pueblo que estaba preparado para la batalla. Ellos se preparaban fundamentalmente lo que era lo físico. Tal es así que aquellos que no se preparaban para lo físico, para la batalla, eran muy castigados. Era un pueblo que conocía mucho la metalurgia, es decir, ellos estaban preparados, eran muy conocedores y sabedores de hacer piezas de metales. Pero sabes que aún así ellos cuando combatían, eh, no tenían armadura, no usaban casco, más bien usaban sus torsos desnudos para la batalla, y solían sí lucir cosas de mucho valor, o sea, de oro, ya sea anillos, o pulseras, o cadenas, todo lo que fuera que marcara eso. O sea, que aquel que lo enfrentara tenía una particularidad como diciendo, vamos a pelear contra aquellos de pudientes o ricos, bueno, un signo de ellos que querían representar a la hora de batallar. O sea, aquellos que lo presentaban se van a encontrar con un pueblo bien preparado para la batalla, luciendo prendas de valor, eran de atacar en grupo, o sea, ellos no sabían lo que era la pelea, digamos, individual, sino en grupo. Era un pueblo nómade y tenía muchas cosas que hicieron que marcaran la diferencia. Vos sabés que un sector de los pueblos gálatas, había entre ellos que era una parte que era la que había tenido una sabiduría muy especial, ellos estudiaban mucho los astros. Y los driusas, se llamaban los driusas, eran aquellos que eran muy sabios. Y era tal la sabiduría que tenían que ellos eran consejeros de reyes, se los buscaba para aconsejar a reyes. Bueno, y toda esa sapiencia que ellos obtenían, que era pasado de generación en generación, es decir, para que una persona pudiese pasar a alguien esa sabiduría era un estudio aproximadamente de 20 años. Y había algo muy especial en eso, que no se les permitía hacer el traspaso de sabiduría de modo escrito. Yo quiero creer que era para que no quede ningún tipo de que nadie se pudiese copiar esa sabiduría que ellos tenían. O sea, toda la enseñanza era de modo oral. Y como te decía, este pueblo era muy, pero muy especial. Y sabes que a la hora de fallecer algunos de ellos, junto con ellos estilaban prender fuego, incinerar todo lo que le pertenecía. No solo su propiedad, su ropa, todo lo que fuere, sino que aquellas personas que ellos realmente querían, apreciaban, sea su esposa, sus hijos o algún criado, también eran incinerados con esa persona que moría. Qué pueblo muy particular. Bueno, ese pueblo que tenía muchas costumbres y tradiciones de los teutones, ¿viste? Como cuando se habla de los alemanes se lo denomina teutones. Yo te dije que ellos eran originarios parte de Francia, te dije de Bélgica, también de una zona de Alemania. Bueno, era un pueblo con similitudes en las costumbres y tradiciones de los teutones, que eran los alemanes, ¿sí? Los galas. Bueno, ese era el pueblo de Galacia. ¿Y por qué el pueblo de... El libro de Gálatas tiene algo muy particular, que es de tener en cuenta, y yo te invito a que lo estudies como tuve la posibilidad de estudiar. Sabes que para mí es el libro del Nuevo Testamento que realmente marca la diferencia que hay entre el ministerio de la ley y el ministerio de la promesa y la fe. En este libro de los Gálatas vos vas a poder apreciar una diferencia muy marcada que estuvo Pablo con Pedro.
¿Por qué? Cuenta la palabra de Dios en ese libro de Gálatas, que Pedro, que estaba preparado, ¿sí?, para él predicar a los judíos, ¿entendés?, le costaba mucho entender que él ya no estaba bajo la ley, sino sobre la promesa de la gracia. Es decir, a él le costaba mucho mezclarse con los gentiles. De hecho, ahí en Galacia lo hacía, pero cuando venía alguien de Jerusalén, alguien judío, él tomaba distancia. Entonces se enojó mucho Pablo por eso, porque tenía dos modos de manejarse Pedro. Cuando no había nadie, o sea, de los judíos que viniesen de Jerusalén, él es como que se habituaba a los gentiles. Ahora, cuando venía alguien de Jerusalén, no solo se apartaba, sino lo instaba a que tenía que circuncidarse y todo eso, cosas que venían de la ley. Entonces Pablo lo enfrentó de una manera muy dura y se enojó mucho también con los Gálatas y le dijo por qué se dejaban engañar. Si él les había dicho que todo lo que le había predicado, él era un imitador de Cristo. O sea, yo no vivo más, Cristo vive en mí. O sea, yo soy un imitador de Cristo. Y ese evangelio que le predicó es lo que vino por revelación de parte del mismo Jesús para el pueblo, sobre todo para los gentiles de aquel entonces. Y vino Pedro con su judaísmo y quiso cambiarlo y llevarlo a la ley. Y le explicaba Pablo al pueblo que la época de la ley era para ese pueblo que estuvo cautivo. Pero nosotros como gentiles fuimos redimidos en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Es decir, nosotros no seguimos la vigencia de la ley. Nosotros estamos en libertad, fuimos redimidos por Cristo. Es por eso que hoy por hoy vos podés hablar mano a mano con Dios. Ya no estamos como la ley que tenés que ir al sacerdote o decirle a Moisés que le pidiese algo a Dios de tu parte. Hoy vos podés hablar tranquilamente mano a mano. ¿Por qué? Pues ya se rompió ese velo. Ese velo lo rompió Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué es bueno estudiar este libro de Gálatas? Para que vos puedas diferenciar lo que es el ministerio de la ley al ministerio de la promesa y de la fe. ¿Por qué? Cuando vos estudies la palabra realmente a fondo, este libro de Gálatas, te vas a dar cuenta que muchas cosas, y en su gran mayoría, que se hacen hoy por hoy en las iglesias, pertenece a la ley, y no al ministerio de la promesa y de la fe. Vos que estás teniendo un trabajo y una dedicación dentro de la iglesia, andá al libro de Gálatas, o estudiá el Nuevo Testamento, y fíjate que lo que estás haciendo vos es referente a la ley, o al ministerio de la promesa y la fe. Cuando lo estudies te vas a asombrar, te vas a dar cuenta que está todo mezclado. Está todo mezclado y la única verdad, seguir la palabra de Dios. No sigas al hombre. La única verdad es la palabra de Dios. Por eso la Biblia hay que leerla, hay que abrirla para que uno pueda edificarse. Está bueno orar, pero cuando vos orás, estás hablando con Dios. Lo peor que te puede pasar es que no dejas que Dios te hable a vos. ¿Sabes cómo habla Dios? Cuando lees la palabra de Dios. Consejo sano y de parte de un hermano en Cristo Jesús. Lee la palabra, te aconsejo y te invito a que leas el libro de Gálatas. Yo te diría para que dejes de estar en el error de tener una pata en la ley y otra en la promesa y la fe. Hacer lo que Dios quiere, no seguir al hombre, porque está la grave equivocación. Hoy siento que está todo mezclado, que se hacen un montón de cosas que no tienen nada que ver con el Nuevo Testamento. Desde que vino Jesús, desde su nacimiento, el comienzo de su ministerio, un montón de cosas que se decían en la ley fueron abolidas por Cristo. Por eso los judíos siguen esperando al Mesías, porque Cristo rompió un montón de leyes, de ese famoso Pentateuco que escribió Moisés. Ya no tienen validez para nosotros. Nosotros tenemos que seguir y ser imitadores de Cristo Jesús. Por eso, te invito, lee Gálatas, estudialo, fíjate la diferencia y pregúntate si lo que estás haciendo pertenece a la ley o al ministerio de la fe y la promesa. Bueno, pero en definitiva, para cerrar, contra ese pueblo tan particular, guerrero, sanguinario, soberbio, altanero y preparado para la batalla, tuvo que ir Pablo para persuadirlos y poderle predicar la palabra de Dios y ganar tantas almas para el reino. No fue fácil, tampoco va a ser fácil para vos, ni para mí cuando queramos hablar de la palabra de Dios. Va a haber gente que va a ser rebelde, sanguinaria, que cuando quieras predicarle a uno
te van a venir a enfrentar en grupo. El enemigo está preparado para enfrentar, porque él no quiere perder soldados. Pero poderoso es Dios, poderoso, ¿sí? Y si te llamó a vos y te preparó es porque lo vas a poder hacer. Así que sigamos la verdad. Cristo dijo de una manera simple y clara: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. No lo busques a Jesús en el Antiguo Testamento, buscalo en el Nuevo, porque el comienzo de Cristo viene a partir del Nuevo Testamento, y de tu vida y de mi vida también. Bueno, que sea de mucha edificación, ojalá te sirva y estudies la palabra. Que Dios te bendiga.